Hola hermanos, buenas tardes. Hoy quería compartir con vosotros algo que tiene que ver con la oración, pero más que usar la palabra oración, quiero mencionar nuestro hablar con Dios. Y me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre la parte más difícil o que más nos cuesta de esa comunicación que tenemos con nuestro Dios. Cuando pensamos en cómo hablamos con Dios, cómo nos comunicamos a través de lo que es la oración, lo que es esa comunicación directa con Él, no usamos palabras rituales, no usamos frases memorizables, sino lo que usamos es una variedad de expresiones hacia nuestro Dios, que cada una de ellas son ricas y muy importantes en sí misma. Podemos adorarle y alabarle por quién es Él y todo lo que Él ha hecho. Lo sabemos a través de su palabra y por eso le adoramos, lo expresamos con palabras, con cánticos, etc. También le damos gracias. Otra de las formas de comunicarnos con Dios es dándole gracias por todo aquello que Él hace en nuestra vida, aquello que nos da, que permite. Otra forma es la petición cuando estamos pidiendo por cosas muy concretas de nuestras vidas o de las vidas de otras personas, familia o hermanos de la iglesia, ¿no? También existe la posibilidad de hablar con Dios confesándole nuestros pecados. Hay momentos muy importantes en los cuales tenemos que abrir nuestro corazón para pedirle perdón por aquello que no hemos hecho o aquello que hemos hecho malamente, ¿no? Pero hay una parte de ese hablar con Dios que es, para mí, entiendo que es bastante difícil, pero muy, muy importante. Mirad, quiero leer el Salmo 37 porque el salmista lo puede expresar mejor que yo. Él está diciendo en el Salmo 37 varios de los aspectos que nos unen a Dios en el momento que nos estamos comunicando con Él. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Confía en Jehová, es una forma que tiene que ver entre nosotros y Dios, entre nuestra comunicación con Él. Deleítate a sí mismo en Jehová, deleitarse. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y en último lugar Él dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y es justo este aspecto, el guardar silencio delante de Jehová, delante de nuestro Dios, es el que realmente me gustaría reflexionar, porque creo que es el más difícil de poder llevar a cabo. Y fijaros, estamos hablando de una comunicación con Dios, ¿no? Pero es curioso que se nos habla de guardar silencio delante de Él. Si os acordáis, Pedro Álamo, en el primer estudio que hizo este domingo pasado acerca de la oración, él mencionó algunos ejemplos de cómo muchas personas hablan acerca del silencio de Dios. Dios se calla delante de las catástrofes, delante de las guerras, delante de etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente dice eso. Yo me he encontrado en alguna ocasión, ¿no? O sea, que alguien me ha dicho, o ha salido el tema diciendo, ¿y dónde está Dios, no? Cuando hay una muerte, cuando hay una catástrofe, cuando suceden cosas obviamente que no nos gustan, ¿no? Claro, cuando me dijo esto, entonces yo le hice otra pregunta. La pregunta fue, muy bien, si tú me preguntas que dónde está Dios, no los ves en las catástrofes y te planteas qué está haciendo, entonces yo entiendo que cuando todo te va bien en tu vida, cuando no tienes problemas, tienes trabajo, tienes familia y todo va bien, entonces sí que sabes dónde está Dios. Bueno, ya imaginaros cómo acabó la conversación, obviamente, o sea, simplemente confesar que era una excusa, ¿no? Decir dónde está Dios ante estas situaciones cuando uno no confía, no cree que Dios está ahí, que es el autor de todas las cosas. Lo curioso es que hay mucha gente que critica a Dios por su silencio y fijaros, la palabra de Dios a nosotros los creyentes nos dice que guardemos silencio delante de Dios. Guardar silencio delante de Dios. ¿Y por qué nos dice eso? En realidad, si lo pensamos bien,
si pensamos en nuestra vida, en nuestro día a día, ¿por qué es difícil guardar silencio delante de Dios? Es que estamos tan acostumbrados a hablar, a hablar constantemente, bien sea con otros, bien sea con nosotros mismos, en nuestro diálogo interior, obviamente. Estamos constantemente en nuestro interior o hacia el exterior, hablando, diciendo cosas, ¿cierto? Incluso os diré más, a veces podemos estar orando y podemos estar pensando que estamos hablando con Dios y estamos hablando con nosotros mismos. No sé si os ha pasado, pero a mí alguna que otra vez me ha pasado que darme cuenta y digo, estoy empezando a hablar con Dios y ahora me estoy hablando a mí, en mi diálogo interior. Ojo, y no digo yo en las oraciones, en las públicas, cuando estamos con los hermanos, pues obviamente nos miramos un poquito más, ¿no? De no cometer algún error de este tipo. Pero bueno, eso es verdad. Ahora, qué razones hay? ¿Qué razones hay para saber guardar y por qué guardar silencio delante de Dios? Mirad, la primera para mí es fundamental. Yo creo que es necesario y además es terapéutico. O sea, existen tantos ruidos a nuestro alrededor constantemente, objetos, máquinas, televisiones, teléfonos, personas, y ya no, por no mencionar las redes sociales, en las cuales constantemente nos están bombardeando con ruidos que ejercen en nuestra influencia, en nuestra mente, su propia influencia, ¿no? Al final del día son tantos y tantos los ruidos que sentimos, que están ahí a nuestro alrededor, que a veces nos vamos con esos ruidos a dormir, a la cama. Estar en silencio es saludable. Para el cuerpo, para la mente, obviamente es saludable. Y es un ejercicio que debiéramos hacer. El hecho de poder apartarnos de todas las cosas, observar la naturaleza, no pensar en nada que nos preocupe, sino simplemente poder guardar el máximo de silencio, observando las cosas, los detalles, no intentando traer a nuestra mente, a nuestra vida, preocupaciones, etcétera, etcétera. Puede haber muchas formas de que uno le puedan ayudar a estar silencio. A mí, por ejemplo, ver el mar me encanta, o ver la naturaleza me relaja y me ayuda a guardar silencio. Al observar la mano de Dios, entonces no tengo por qué hablar, solamente observar. Pero bueno, puede haber diferentes formas. También podemos estar en nuestra habitación, encerrados, o simplemente mirando una imagen muy concreta, o escuchando música suave que nos relaje y sobre todo respirar profundamente. Hay muchas formas en las cuales podemos aprender a estar en silencio, a guardar silencio, a que los ruidos exteriores no nos molesten, no vengan a nosotros. Ahora, la segunda razón para mí es el mismo significado de la palabra de Dios. Este significado de la palabra guardar silencio viene de una palabra hebrea, damán, y significa ser mudo. Y existen más significados: enmudecer, esperar, guardar silencio, hacer callar. La Biblia nos habla en varias ocasiones acerca de ese callar, de ese estar callado. Hay un tiempo para hablar, Eclesiastés nos lo dice, y también hay un tiempo para callar. Pero también hay un tiempo para callar en nuestra conversación, en nuestra comunicación con Dios. Hay un tiempo que hablamos con Él, pero hay otro tiempo que debemos también callar. Porque si no, podemos perder la voz de Dios con la nuestra misma o con los ruidos de nuestra propia voz. Anhelamos oír la voz de Dios en muchas ocasiones, pero no estamos dispuestos a apagar todo ese ruido, incluso en nuestro interior, que es el que nos rodea y que nos molesta, ¿no? Por lo tanto, es un tiempo que es importante. Ahora, también es importante entender que guardar silencio o estar callado delante de Dios nos toca a nosotros, es para nuestro bien, porque Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando, Dios no cesa de obrar si nosotros estamos en silencio, si nosotros estamos callados, si nosotros no le decimos nada a Él. Él sigue y seguirá obrando, por la noche, por el día, en cualquier momento de nuestras vidas. Ahora, hay una tercera razón que para mí es muy importante, del por qué guardar silencio delante de Dios. Y creo que es
la de que nos puede ayudar a fijarnos en Él, a fijarnos en nuestro Dios. Fijarnos en Él, en Dios, significa no pensar en nosotros, no estar atento de nuestra vida, es concentrarnos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, estar pendiente de Él. Y esto es algo que solo puedo hablar por mi propia experiencia, no existe un manual, no existen fórmulas, es algo que cada uno tiene que aprender a cómo fijarse en Dios o cómo aprovechar ese tiempo de silencio ante Dios para pensar en Él. A veces, si no hablamos nada y estamos pendientes simplemente de qué Dios nos puede decir, posiblemente nos vendrán algunos textos, podremos recordar algunos textos que hemos memorizado. A veces nuestra propia conciencia, Dios nos va a ir hablando, pero tenemos que dejar que sea Él, en este proceso de descanso, de silencio, que sea de parte de Él que vengan esas palabras, esos pensamientos, ¿no? El hecho de estar leyendo constantemente la palabra de Dios, eso nos ayudará a que esos momentos de silencio, textos de la palabra, promesas, puedan venir a nuestra vida o recordarnos de aquellos momentos en los cuales Dios obró milagros en nosotros mismos, ¿no? Y además guardar silencio está también muy relacionado con otras actitudes que van juntas, van acompañadas en la palabra de Dios. Y vemos pues bastantes textos. Por ejemplo, en Isaías, Dios está hablando a su pueblo a través de él y les dice: en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza está vuestro poder. O cuando Dios dice a Josué: Jehová peleará por vosotros, estaréis tranquilos. No tenían que trabajar, no tenían que hacer, simplemente descansar, estar tranquilos, ¿no? Y si nos vamos al Salmo 23, el Salmo del buen pastor: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes prados me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, el esperar no es una actitud de estar hablando, de estar actuando, es una actitud de descanso, de confianza plena en Dios, que nos cuida, de dejarnos llevar. Otro texto es: aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Por lo tanto, cuando pensamos en esta palabra, este concepto de guardar silencio delante de Dios, podemos estar recordando que hay palabras como emmudecer, callar, fijarnos en Dios, deleitarnos en Él, recordar sus promesas, recordar su palabra, estar en reposo, estar en quietud, estar en confianza, tranquilidad, descanso y saber esperar. O sea, todo esto no es fácil hacerlo, pero todo esto traerá mucha bendición a nuestras vidas, en nuestra comunicación con Dios. Y es algo que tenemos que estar aprendiendo constantemente. No dejar de aprenderlo cada día, no dejar de practicarlo, por mucho que nos pueda costar, porque hablar y hablar y hablar, lo haremos y sabemos hacerlo, pero guardar silencio y escuchar, eso ya nos cuesta más. Pero creo que en el silencio es cuando Dios nos puede traer más bendiciones a nuestra vida, nos puede hablar de una forma tranquila. Acordaros